¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi objetivo con esta serie de vídeos es ofrecerte una alternativa razonada y justificada a la convencional, que sabemos que es un fracaso absoluto y que nos mantiene enfermos crónicos. Mi meta es que comprendas cómo reacciona tu cuerpo ante los diferentes tipos de alimentos y así puedas tener tú las herramientas y el conocimiento para tomar tus propias decisiones con objetividad y no por el simple hecho de que te lo dice una persona o un papelito. Bueno, para empezar me gustaría recalcar la frase del doctor Ted Naiman que dice que nunca serás capaz de seguir ningún tipo de protocolo nutricional a no ser que entiendas el porqué. Una gran verdad. Por eso a mí me gusta también, aparte de darte las herramientas en cuanto a nutrición, pues explicarte el porqué de las cosas y el por qué hacemos lo que hacemos, ¿vale? Y bueno, primero de todo quiero explicarte de dónde obtenemos nosotros la energía, de qué alimentos. Bueno, para entrar en materia, existen dos tipos o grandes bloques de alimentos que nuestro cuerpo puede utilizar para conseguir dicha energía, que son las grasas y los carbohidratos. Y aquí digamos que comienza una guerra que después de leer y analizar pues estudios, explicaciones y justificaciones dadas por los mayores expertos de la materia de ambos mandos, pues tiene un claro ganador, que es la grasa. Y voy a tratar de explicarte aquí los motivos con la mayor objetividad posible y sobre todo con mucha claridad, de manera que tú mismo pues puedas sacar tus propias conclusiones y que sepas qué tipo de alimentos son más convenientes y cuáles son los que más te convienen usar para obtener tu energía, ¿vale? Pero antes de entrar en materia de esto que te he comentado, quiero hablarte de un poco de historia, ¿vale? Y es que el hombre del Paleolítico y del Mesolítico era cazador-recolector nómada, es decir, cazaba animales y recolectaba plantas, frutos y semillas silvestres. Y cuando las circunstancias no eran favorables, podía pasar grandes periodos de tiempo sin acceso al alimento, es decir, hacer ayunos prolongados. Y este fue nuestro hábito alimenticio durante los últimos 2,5 millones de años. ¿Y cuáles fueron los alimentos con los que evolucionamos hasta convertirnos en lo que somos a día de hoy actualmente? Pues esos alimentos eran la carne, los pescados, los mariscos, las plantas, los frutos, las semillas y también íbamos alternando con grandes periodos de ayuno. Y te voy a explicar uno por uno. La carne es de donde extraíamos los aminoácidos esenciales de un gran valor biológico, ¿vale? Y también la grasa saturada y monoinsaturada, que además pues, nos aportaba muchas vitaminas y minerales. Después, en los pescados y el marisco, digamos que nos aportaban los aminoácidos esenciales, ácidos grasos omega 3 y también energía en forma de grasas saturadas y monoinsaturadas, además de que nos aportan pues vitaminas y minerales. Después de las plantas y los frutos, semillas, pues obteníamos las fibras, las vitaminas y los minerales. Y también ayunando cada cierto tiempo, pues esto hacía que el cuerpo pudiese reciclar sus propias proteínas y utilizar la grasa almacenada, desarrollando un gran mecanismo de protección celular que con la dieta actualmente pues hemos perdido. ¿Vale? Al fin y al cabo, con el ayuno lo que hacemos, como he comentado, es utilizar nuestra grasa que tenemos ahí almacenada. Cosa que hoy día, debido a que comemos cada 2 por 3, pues esto no es posible. Vale, pues dicho esto, digamos que esto sienta las bases del planteamiento que quiero presentarte y que la mayor parte de las personas pues nunca se ha molestado en conocer. Entonces, para que te hagas una idea, hemos vivido el 99% de nuestra existencia en estas condiciones y hemos evolucionado en estas condiciones. Entonces, nuestra dieta durante todo este tiempo no incluía alimentos que elevaran nuestro índice glucémico. Y esto es la clave, ¿vale? Porque el ser humano durante 2,5 millones de años nunca presentó los niveles de insulina crónicamente elevados, como está ocurriendo en los últimos 100 años. Y nunca se subió a la montaña rusa del azúcar que te da ahora una hiperglucemia, una hipoglucemia, otra hiperglucemia. Eso nunca ha ocurrido. Después, más adelante, con el descubrimiento de la agricultura, pues aparecieron los azúcares y los almidones. Y esto, pues, supuso una gran transformación en el metabolismo del ser humano. Un proceso el cual, pues,
todavía no nos hemos adaptado y por el que estamos aún pagando terribles consecuencias. Entonces, a partir de entonces y hasta nuestros días, que es apenas un 1% de nuestra vida en la Tierra, estamos viviendo la que bien se podría denominar la era de los carbohidratos. Y no solo eso, sino que a día de hoy las circunstancias se complican aún más, y es que jamás habíamos tenido acceso a tanta variedad y cantidad de alimentos como en el periodo actual. Entonces, hemos pasado de hacer varias comidas al mes a comer varias veces al día. Y esto pasa a tener consecuencias metabólicas y estas consecuencias pues podrían haber sido beneficiosas, pero no ha sido así. Y es que a día de hoy no existe ni un solo estudio que confirme las bondades, por así decirlo, para la salud de comer cada 3 horas, ¿vale? Hemos pasado de una manera de alimentarnos a otra manera de alimentarnos en las que a las que nuestros genes no están acostumbrados. Pero no cabe duda de que existe una ventaja enorme de que gracias a que la mayoría de los carbohidratos tienen un bajo coste y una alta producción, esto digamos que ha permitido a la humanidad crecer muchísimo en número respecto a los niveles de población que se apoyaban en la cultura de la caza y el pastoreo. Pero sin embargo, lo que es bueno para la humanidad no tiene por qué serlo para el ser humano, ¿vale? Entonces, además, hoy día, pues podemos tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y es que afortunadamente vivimos en una época en la que la mayoría de nosotros podemos escoger. Nuestros antepasados paleolíticos y neolíticos no tenían elección, pero nosotros disponemos de conocimiento, disponemos de las herramientas y podemos elegir. Y esto, pues, es maravilloso. Y bueno, sin embargo, todavía vas a encontrar a profesionales que siguen defendiendo la pirámide alimenticia con harinas refinadas y pan en la base. Pero si decides que este estilo de alimentación pase a ser tu estilo de vida, te vas a dar cuenta de lo mucho que te va a beneficiar. Y por eso estoy grabando este vídeo, porque disponer del conocimiento necesario te va a dar la libertad de tomar tus propias decisiones. Y eso es lo que quiero. Bien, ahora vamos a desmontar algunos mitos muy comunes. Y esto no se trata de una hipótesis, porque cualquier antropólogo podría demostrarte que nuestros antepasados de la edad de piedra pues tenían músculos más fuertes, huesos más duros y sin rastro de osteoporosis, no tenían caries, no tenían enfermedades metabólicas, es decir, eran físicamente superiores y además, tras pasar unos días, incluso semanas sin comer, contaban con la energía y fuerza necesaria para cazar animales prehistóricos. De lo contrario, pues no estaríamos aquí, ¿no? Y tú te imaginas a ti, después de tan solo un día sin comer, subiendo por el monte, caminando entre nieve, con hielo, con un palo afilado para cazar un simple jabalí. Y yo por lo menos no dudo de tus capacidades físicas, pero esta gente hacía cosas que están muy lejos de nuestro alcance. Entonces, ¿cómo esto es posible? Si hoy día nos dicen que tenemos que comer cada 2 horas para tener energía. Entonces, para que te hagas una idea, la fisionomía de la raza humana se fue adaptando durante 2,5 millones de años a una alimentación intercalada con grandes periodos de ayuno, y en este estilo de vida se vio bruscamente modificado el último 0,5-1% de nuestro tiempo sobre la Tierra. Entonces, las consecuencias para nuestra salud son nefastas. Por ello, te voy a dar todas las herramientas y nociones básicas que la mayor parte del mundo pues parece desconocer, y lo que hagas tú con ello pues depende de ti, ¿vale? Y tú me dirás, Carlos, ¿y qué tiene que ver todo esto con quemar grasa y que se me marquen los abdominales? Pues bien, está claro que casi todos deseamos quemar todo el exceso de grasa posible y almacenar la mínima cantidad para conseguir tener nuestros abdominales visibles. Y esto sería, en condiciones normales, el estado más saludable, ¿no? Y te voy a mostrar que el proceso de la quema de grasa es mucho más sencillo de lo que te han hecho creer. Porque cualquiera puede llegar a tener el cuerpo deseado y sobre todo saludable si se molesta en conocer su funcionamiento y aplica este conocimiento de la manera correcta. Pero claro, el desconocimiento y la manipulación de la industria alimentaria pues nos ha vuelto dependientes del tipo de comida que ellos quieren, que le beneficia pues el bolsillo prácticamente. Así que bueno, vamos a empezar hablando del azúcar o la glucosa.
que es en lo que se descomponen todos los carbohidratos en nuestro cuerpo. En la sociedad actual, el azúcar es la molécula más usada por el hombre para la obtención de energía, y no debería serlo. Y la reserva de azúcar se llama glucógeno. Entonces, ¿por qué a día de hoy engordamos más rápidos? Bien, para que te hagas una idea, tenemos dos sustratos de energía, nuestra grasa corporal y la glucosa. Imagínate que en tu casa tienes dos goteras, que son los ácidos grasos, la grasa corporal, y por otro lado la glucosa, que es el azúcar de los carbohidratos. Entonces tú buscas depósitos para contenerlas y que no te mojen en el suelo, y solo dispones de un barril, que es el almacén de grasa. Y también dispones de una taza, que es el almacén de glucosa. El barril, que es el almacén de grasa, tarda mucho tiempo en llenarse y no necesitas preocuparte porque se vaya a desbordar, porque no es prioritario. Pero, ¿y la taza? Pues con la taza tiene que estar muy atento para vaciarla en el barril antes de que se derrame por el suelo y consiga dañar el parqué. Y no estoy diciendo que la glucosa per se sea tóxica. Al contrario, es muy necesaria. Lo que estoy diciendo es que resulta tóxica mantenerla elevada durante tanto periodo de tiempo, ¿vale? Durante periodos de tiempo muy prolongados. Entonces, la reserva de almacenamiento de azúcar no nos hace engordar porque son muy pequeñas. Las de la grasa sí. Y aquí surge la confusión. Tendemos a pensar que comer grasa te va a hacer ganar peso. Y nada más lejos de la realidad. Esto es ciencia, bioquímica, no mi opinión. Las reservas de azúcar, el glucógeno, son muy limitadas y solo dos órganos de nuestro cuerpo pueden almacenarlo, el hígado y los músculos. Ahora bien, existe una capacidad limitada de almacenamiento de glucógeno en estos dos órganos, que son 100 gramos aproximadamente en el hígado y 400 gramos en los músculos. Después, el tejido adiposo, es decir, la grasa, se encuentra debajo de nuestra piel y se reparte más o menos regularmente por todo el cuerpo. Y puede haber zonas de mayor concentración, como la zona abdominal, las caderas y otras zonas. Y también puede formarse grasa en torno a las vísceras o dentro de los propios órganos. Y el tamaño de este almacén es prácticamente ilimitado y mucho mayor que el del glucógeno. Entonces, es lo más lógico y lo que dice la ciencia es que si la grasa es el combustible más eficiente para almacenar, pues punto número 1, debería ser nuestro combustible principal y es el que deberíamos usar en primera instancia. Y punto número 2, el azúcar, al disponer de un almacén mucho más pequeño, con menos capacidad energética, pues debería ser empleado en situaciones puntuales o de emergencia. Y esto, pues, evolutivamente tiene mucho sentido, ya que quemamos grasa de manera continua y en ocasiones de correr o pelear, pues le echamos mano al segundo combustible, que es mucho más rápido, pero también se agota rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que con nuestros malos hábitos alimenticios modernos hemos creado una situación muy peligrosa, en el que dependemos del combustible pequeño, que es el azúcar, en lugar de usar el secundario como primario, que es la grasa. ¿Vale? Y esto lo que hace es dificultar el acceso a las reservas de grasa, lo que nos ha hecho engordar y enfermar exponencialmente. ¿Vale? ¿Y qué ocurre al tener la taza siempre llena y rebosando? Pues que tu cuerpo solo utiliza la taza para obtener energía y si rebosa se acumula en grasa. Y cuando la taza se vacíe te da más hambre, sobre todo de carbohidratos refinados, cosa que no pasaría si utilizamos nuestro barril como fuente de energía, que es la grasa. Entonces por eso tenemos que tener cuidado de no tener nunca la taza al límite. Después, debes saber que existen dos factores que impiden que use la grasa como combustible de manera eficaz, que son el comer demasiados carbohidratos, más de 50-100 gramos al día como regla general, y punto número 2, comer demasiadas veces al día, que por regla general suelen ser más de 2 o 3. Entonces, al impedir el acceso al combustible primario es cuando empezamos a depender del secundario, que es mucho más limitado y que se vacía con mucha frecuencia, como ocurre con las goteras, ¿vale? Entonces, la industria alimentaria y la industria del fitness con sus suplementos deportivos tienen la culpa de ello, porque pretenden mantenernos hambrientos y dependientes de sus productos. Así que bueno, como conclusión, si consumes demasiados carbohidratos de alto índice glucémico, que sepas que no estás utilizando tu grasa corporal como fuente de energía. Y si tienes hambre cada poco tiempo tras haber comido,
quiere decir que tus reservas de glucógeno se han agotado y necesitas reponerlas. Por eso te da hambre. Cosa que no pasaría si tirases de los depósitos de grasa. ¿Vale? Así que bueno, espero que te haya quedado más o menos claro y nos vemos en el próximo vídeo.